Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de moderar y de poder entablar una conversación con todos ustedes. Mi nombre es Robert Valencia, soy integrante de Conectas Hub y vamos a hablar, como lo acaba de mencionar Juan Pablo, sobre los retos de la justicia transicional en América Latina y el Caribe. Y esa es la pregunta que nos concierne y que nos reúne acá. ¿Qué nos ha dejado la puesta en marcha de justicias transicionales en América Latina y el Caribe? De acuerdo con el International Center for Transitional Justice, la justicia transicional está concebida para atravesar periodos de conflictos, para lograr una reconciliación en la sociedad, recobrar la confianza en las instituciones, reconocer a los diferentes actores en un marco de conflicto y garantizar un acceso real a la justicia, la cual en el sistema tradicional pues no se puede ofrecer. Las preguntas que queremos traer a colación son las siguientes. ¿En qué medida ha servido la construcción de escenarios de fortalecimiento para los sistemas democráticos en la región y cómo le han aportado a la construcción de paz en la región? Así que, dada ese planteamiento, quiero abrir este diálogo, este segundo diálogo, y para ello tenemos a las siguientes invitadas. Tenemos a Valeria Weg, abogada y profesora de la Universidad de Buenos Aires, Kath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales en Chile, y Gwen Burnyeat, que es investigadora junior en Merton College en Oxford, en Reino Unido. A todos y todas, muchísimas gracias. Y quiero abrir la primera pregunta. De acuerdo con el Centro Internacional de Justicia Transicional, la primera comisión de la verdad del mundo fue la de Argentina. Uno de los retos que tiene la justicia transicional es garantizar verdad para las víctimas. En el caso de Argentina, ¿cómo fue el proceso de garantizar la verdad para las víctimas y qué lecciones dejó en el país? O sea que con esto quiero abrir la pregunta para Valeria. Valeria. Muchísimas gracias, Robert, por la invitación y por la pregunta. Y antes una aclaración muy pequeñita, que si bien es verdad que el Centro Internacional de Justicia Transicional habla de la reconciliación, incluso las Naciones Unidas ponen a la reconciliación como uno de los objetivos del proceso, este es un concepto que es muy controvertido en Latinoamérica, no quería dejar de aclararlo, sobre todo para los organismos de derechos humanos en Argentina. La consigna siempre ha sido ni olvido ni perdón, y no se toma la reconciliación como un objeto necesario. De todos modos, hay otras interpretaciones, porque quizás con reconciliación tenemos esta idea de que el perpetrador y la víctima tienen que sentar bases y terminar estando prácticamente en una relación de amistad, pero hay otras interpretaciones posibles que sí, quizás son más adecuadas para lo que son las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, y entre ellas quería destacar la de Fabián Salvioli, que hoy en día es el relator argentino en materia de justicia transicional ante la ONU, y él marca que la reconciliación puede entenderse simplemente como la realidad de que estemos todos en pie de igualdad frente a la norma, que esto es una posible interpretación del término reconciliación, y en ese sentido sí, los organismos de derechos humanos en Argentina y en Latinoamérica siempre han pedido justicia y no han pedido venganza, no han pedido revancha, así que entendiendo la reconciliación como la situación en que tanto víctimas como perpetradores sean concebidos en pie de igualdad frente a la ley y el Estado de Derecho, ahí sí podríamos concebirlo en respeto por las tradiciones de memoria, verdad y justicia de nuestra región. Y ahora sí, rápidamente para pasar a la pregunta muy importante que me hacías, efectivamente Argentina fue la primera comisión de la verdad del mundo, hubo una anterior en Uganda y otra en Bolivia, pero no fueron exitosas. Sobre todo porque no divulgaron los resultados de la investigación, que es justamente lo principal cuando uno trata de hacer una comisión de la verdad y sacar a la luz los hechos que se están tratando de investigar. Y si uno piensa en la historia de Argentina, volviendo al rol de los organismos de derechos humanos, es muy importante decir que esta consigna de verdad nace incluso antes de la Comisión de la Verdad, cuando los organismos de derechos humanos, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, el CEL, SAPDH y un montón de organismos de la sociedad civil ya reclamaban "solo queremos la verdad". En el marco del terrorismo de Estado, cuando la idea de las juntas militares era no decir la verdad sobre los detenidos desaparecidos, no decir la verdad sobre lo que pasaba con esos cuerpos,
ahí las víctimas salieron a decir, solo queremos la verdad. O sea que la verdad sale como una consigna de la sociedad civil, incluso durante el terrorismo de Estado. Sí. Y es importante destacar que incluso durante el terrorismo de Estado ya los organismos comienzan a recolectar testimonios en lo que se llamó la comisión técnica, lograron juntar más de 5.000 testimonios que ya entonces daban cuenta de los hechos perpetrados por la dictadura en el marco del terrorismo de Estado. Y luego sí surge la CONADEP como la primera comisión de la verdad. Sí. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Precisamente en esa línea, sin duda que la verdad es una parte fundamental para los procesos de justicia restaurativa y eso lo demostró las dos comisiones de la verdad que comprobaron las graves violaciones a los derechos humanos que se presentaron durante la dictadura de Pinochet y en esto estamos trayendo el tema de Chile, por supuesto. Precisamente en el caso chileno, ¿qué lecciones quedaron para la sociedad civil y los demás actores luego de la puesta en marcha de las comisiones? Kath, si nos podrías hablar al respecto, por favor. Pues primero agradecer la invitación y señalar que a la vez de mis labores en Chile, también soy catedrática en justicia transicional en una universidad en Irlanda del Norte. Y eso creo que es relevante por la pregunta porque creo que me sumo a varias de las observaciones de Valeria y creo que nos abren una diferencia muy grande, que yo lo estoy viviendo también en mis dos funciones, entre lo que es post-autoritarismo y post-conflicto armado interno. Y yo creo que justamente el horizonte de la reconciliación que se impuso en el nombre de la primera comisión de la verdad en Chile, donde han habido dos comisiones de la verdad, fue poco afortunada por las razones que señala Valeria, porque iba acompañado por un mensaje que decía, reconcíliense ustedes, familiares y sociedad civil, con que no van a tener lo que quieren. No van a tener justicia, no van a tener las y los detenidos desaparecidos de vuelta y se van a tener que conformar con esto. Entonces, la reconciliación, como nos señala Juan Méndez, se transformó en el cono sur en un pretexto, en una excusa de parte de quienes no querían, que querían defender su propia impunidad o querían preservarlo a nombre de, digamos, la paz social, a nombre de la constitución y la preservación de una democracia que se entendía como frágil. Entonces yo creo que eso sí es una cosa que marca que justicia transicional, deberíamos de hablar en la región, esta región es la que originó la justicia transicional. Entonces olvidémonos de la idea de que nos lo imponen de afuera. O sea, América Latina las creó, América Latina estuvo en las calles reclamando, exigiendo verdad, justicia y reparación mucho antes de que se formuló, digamos, el concepto. Pero sí yo creo que tenemos que pensar en términos de justicias transicionales múltiples para diferentes situaciones. Y con todo el respeto que me merecen mis muy queridos colegas en ICTJ, es por ello que yo discrepo un poco de la formulación de ello, de que esto es justicia transicional para atravesar conflictos. Yo agregaría y para enfrentar situaciones post-autoritarias, que creo que son muy diferentes en lo que requieren, y para lograr reconciliación. Y yo creo que eso depende. Y he vivido que en Irlanda del Norte, en Perú, en Colombia, también son horizontes más que tienen otro significado, que la gente misma las valora y las reclama. Pero para nosotros se entiende, como digo, con ese deje que tiene que ver con imponer y seguir preservando impunidad. Y eso yo creo que es algo que no podemos apoyar o no podemos y no debemos ciertamente esforzar. Sí, precisamente mencionas el tema de Colombia y es la pregunta que le quiero formular a Gwen, porque precisamente uno de los procesos de paz más recientes en América Latina suscitó en Colombia, precisamente en el año 2016, 2017, que precisamente ha sido parte de tu centro de investigación. ¿Qué desafíos has podido identificar tras la puesta en marcha de este sistema de justicia transicional en Colombia? Y ahora más que estamos en una etapa de elecciones que obviamente ha sido uno de los temas centrales, ¿no? También hay que mencionarlo debido al actual ambiente político. Entonces, repito nuevamente la pregunta, ¿qué desafíos has podido identificar precisamente con la implementación de esta justicia transicional? Bueno. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias a mis colegas y mis copanelistas. Muy interesante tener esta discusión porque sí, de acuerdo que es muy distinto aplicar las herramientas de justicia transicional en un contexto de posconflicto que en un contexto postautoritario. Creo que en Colombia la justicia transicional no es nueva.
De hecho, se empezó a formular diferentes estrategias de justicia transicional antes del fin del conflicto para intentar usar estas herramientas para ver si se podría ayudar a salir del conflicto. Y hoy en día podríamos decir que todavía el país está en un conflicto armado que todavía sigue y la justicia transicional se está aplicando en ese contexto. El acuerdo de paz con las FARC, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016, contempla 3 nuevas instituciones para diferentes pilares de justicia transicional. Una es una unidad de búsqueda para las personas desaparecidas en el marco del conflicto. Una es una comisión de verdad, y es interesante en el marco de esta discusión sobre la reconciliación porque de hecho, el nombre de la comisión no nombra la reconciliación y eso ha sido también un tema de controversia en Colombia. Se llama la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Entonces, esos otros 2 partes son también como índice de los objetivos que pretende cumplir esta comisión y esa tiene una función de, digamos, de revelar o de narrar una verdad histórica, no una verdad jurídica. Pero Colombia también tiene otra institución que se llama la Justicia Especial, la Jurisdicción Especial para la Paz, porque Colombia, a diferencia de Argentina y Chile, fue el primer Estado que firmó un acuerdo de paz ya siendo signatoria del Estatuto de Roma. Entonces Colombia tenía el deber como Estado de investigar, sentenciar y sancionar crímenes atroces de derechos humanos, crímenes internacionales. Entonces la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, crea un sistema de beneficios para buscar que haya una verdad, pero también hay unas medidas de justicia, pero es una justicia restaurativa, no es una justicia punitiva. Y yo creo que el reto más grande que yo veo aquí, y lo has mencionado cuando tocas el tema de elecciones, es la oposición a la justicia transicional, en especial a la JEP. Hay un concepto de la profesora Bryony Jones de resistencia a la justicia transicional. Hay diferentes tipos de resistencia a la justicia transicional, tanto a nivel político, también como en el territorio con violencia. Y en Colombia, las resistencias principalmente han venido desde este gobierno, que ganó las elecciones después del plebiscito, cuando se nace el acuerdo de paz con un déficit de legitimidad porque el plebiscito pierde. Luego los opositores al proceso de paz ganan las elecciones de 2018 y se han pasado su gobierno objetando a la JEP, la disfinancia, la critica públicamente en todas las oportunidades, que crea un contexto muy adverso para el funcionamiento de su trabajo. Y existe también a nivel territorial una polarización muy fuerte, donde hay estigmatización a las comparecientes y amenazas a organizaciones de derechos humanos que colaboran con la JEP con informes y participan haciendo su testimonio y todo eso. Entonces yo creo que la polarización política nacional y la violencia en los territorios están muy vinculados y esos son los retos principales que tiene pues, esa justicia transicional en Colombia en este momento. Sí, y una constante que yo he escuchado de estas 3 intervenciones es la no repetición, el tema de la memoria. Yo quisiera hacer un enfoque en la memoria, precisamente. ¿Cuál ha sido el papel de la memoria en los casos de Chile, en el caso de Argentina y en el caso de Colombia? Me parece que es una pregunta abierta que me gustaría escucharla desde esas tres distintas perspectivas. ¿Y qué casos exitosos, o por lo menos fuera digamos, del contexto actual? Entiendo que la experticia de cada una de ustedes es en los países a los cuales estamos haciendo referencia, pero 2 preguntas. Una, el proceso, el rol de la memoria en estos procesos y qué casos exitosos se han visto en general en Latinoamérica. Y me gustaría empezar con Valeria, precisamente. Muchas gracias. Bueno, parece que lo tengo como fan, pero porque viene a cuento, Fabián Salvioli, el relator especial, justamente lo que propone es que quizás la memoria tendría que ser considerada como un 5.º elemento de la justicia transicional, como un 5.º pilar. El relator anterior había dicho que eran verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, y Salvioli agrega memoria como un 5.º elemento, que si no también podría ser abordado, como lo es muy extensamente, dentro de lo que son las garantías de no repetición. Y con respecto a cuál es el rol de la memoria,
es controvertido si realmente la memoria basta para la no repetición. Hay un montón de cosas de las que nos recordamos, pero que las volvemos a cometer, como sucede con el neoliberalismo. Así que quizás la memoria es un requisito necesario, pero no suficiente para la no repetición. Lo que sí es muy importante diferenciar es la memoria institucionalizada, la memoria pública, de la memoria privada, de la memoria individual y de la memoria social. Hay países como Alemania, donde me encuentro actualmente, investigando, donde el Holocausto tiene una presencia institucional muy fuerte. Vemos recordatorios, museos por todas partes, muestras en la calle, pero esto no implica que las personas, los individuos, los alemanes y alemanas tengan introyectado lo que es la experiencia del Holocausto en vistas a la no repetición. Entonces, en ese sentido, la experiencia argentina me parece particularmente valiosa, en tanto las nuevas generaciones han llevado la bandera de las madres, de las abuelas y de los organismos de derechos humanos y las vinculan con las luchas del presente. Esta me parece que es el elemento central de la memoria, que no sea una memoria anquilosada en hechos del pasado, sino que se pueda reapropiar y vincular continuamente para evitar la repetición de todas las violaciones a los derechos humanos en busca de una salida más transformadora. Sí, quisiera, Kath, que nos, repito nuevamente las preguntas, por supuesto, el rol de la memoria en el caso de Chile y no sé si también cualquiera puede agregar, o Kath, si puedes agregar algún caso de éxito fuera del contexto en el cual nos estamos moviendo en esa conversación. Me gustaría abordar el tema de la memoria, por supuesto, y en el caso de Chile. Mira, para las experiencias exitosas yo soy siempre mala corresponsal porque tiendo a tener una visión un poco crítica, quizás en exceso, no solo de lo que ha sucedido en Chile, así como Valeria fan de Fabián, yo también lo sea. También yo me declaro fan de Pablo de Grace, el primer relator que definió los 4 elementos. Con memoria siempre he tenido la duda de que la memoria, si bien es un campo de acción que atraviesa ciertamente todas las demás dimensiones, al convertirla en dimensión, yo creo que nos enfrentamos con unas como diferencias epistemológicas en términos de qué tipo de cosa es esta, ¿no? Y no es casual, creo, que en Chile hubo como una explosión del 98 en adelante de 2 reivindicaciones que habían quedado muy postergadas. Una fue la reivindicación de la justicia y se volvió a abrir un universo grande de causas de justicia que sí es justicia punitiva. No estoy de acuerdo con el modelo de justicia restaurativa para un contexto como este, que es bastante maniqueo en que los malos son los malos y los no tan malos son los no tan malos, que no siempre es así, pero es así aquí. Entonces nuestra tarea fue reconstruir la capacidad de hacer justicia punitiva dentro del sistema normal y regular. Y eso ha tenido beneficios para muchas otras cosas. Eso fue el desafío acá. No abstraerlo y construir una jurisdicción especial, sino obligar a la jurisdicción normal, ordinaria, de hacer lo que siempre debió hacer y siempre pudo hacer, que era hacerse cargo del tema. Eso por una parte. A la vez la acompañó toda una proliferación de acciones y trabajos y conceptos y proyectos en memoria, en campo de memoria, lo cual llega a ser bastante difuso. O sea, viene un poco, ve gente, colegas, amigas, amigos, activistas que vienen más bien del lado quizás de las humanidades, del estudio cultural, y ahí tenemos un poco el choque de epistemologías. Viene en que las memorias siempre son múltiples, las memorias en situaciones por conflicto son, insisto, no es que esta división binaria siempre es muy rígida, pero sí son complejas en el contexto de Irlanda del Norte. Tenemos que hacernos cargo de la memoria de las y los perpetradores. Y a veces las y los perpetradores son a su vez víctimas. Tenemos las víctimas complejas, que en Irlanda del Norte es una realidad mucho más presente que la que es aquí en Chile, aunque aquí en Chile hay 2 o 3 casos, digamos, pero yo creo que en la medida en que hacemos de la memoria otra bandera de la lucha, tenemos que entrar en ese maraño un poco postmoderno de decir la memoria de quién es, la memoria de cuál es, mi memoria no es la misma que la tuya. Reconozcamos entonces que la memoria es multivocal, que es polifónica, etcétera, pero si también a la vez estamos queriendo agregar consecuencias reales a hechos concretos, tenemos que conjurar a la vez con la verdad jurídica, que sí requiere definir quién hizo qué, a quién y en qué momento. Entonces, yo al menos no he logrado posicionarme bien, digamos, entre esas 2
formas de crear verdad y marcar consecuencias, y yo creo que Chile tampoco lo ha logrado hacer. Y yo creo que en parte es una cosa propia del campo, porque ¿qué hacemos con las memorias de la ultraderecha que está resurgente, que resignifican también el golpe y las violaciones todo el tiempo? Otra cosa, creo, es el combate al negacionismo. Y ahí yo creo que uno podría hablar en términos de una memoria oficial, el concepto de una sola memoria institucional, estatal, a la que todos tenemos que suscribir y si no vamos a terminar sancionados, es muy complejo. Miramos lo que está sucediendo en los ex países soviéticos con el mal uso de este tipo de leyes, pero sí yo creo que podemos y debemos exigir que desde la estatalidad se aplican, se tracen parámetros que dicen cualquier versión, y van a haber siempre versiones, ¿ya? Valoraciones de los hechos, cualquier versión con pretensiones a legitimidad, con pretensiones a llamarse verdad, se tiene que hacer cargo de ciertos hechos, porque estas cosas sucedieron, estas otras cosas no sucedieron. Más allá de ese marco, yo creo que tenemos que aceptar que siempre va a ser un tema de terreno en disputa. Sí, perdón que te haga digamos, un aporte, porque obviamente hablas del tema del negacionismo que ha sido tan presente, ¿no? No solamente en el contexto, en el tema que estamos hablando, aquí incluso en Estados Unidos. Para los que no saben, yo me encuentro radicado en Nueva York y uno de los temas que ha surgido dentro del marco del negacionismo es eso, ¿no? El de tratar de revertir un poco la historia, y lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, no solamente con el tema de, digamos, en este contexto, sino también con el tema de la teoría crítica racial, que ha sido un tema muy candente aquí en Estados Unidos y donde se pretende incluso la prohibición de algunas lecturas, de algunos libros que hablan precisamente sobre ese pasado oscuro aquí en Estados Unidos con referente a la esclavitud y al racismo que todavía sigue siendo preponderante. Pero bueno, eso es un tema aparte, pero gracias, Kat, porque realmente el tema del negacionismo también permea otros terrenos sociales, no solamente en Latinoamérica, sino también en países avanzados como Estados Unidos, ¿no? Pero también quiero volver nuevamente, no sé si, creo que Kathy hizo un gesto así como que, pero bueno, no sé, el tema del negacionismo avanzado. Es muy, ya, creo que da para sí, otro ese tema, concepto, ¿no? A mí no. Podemos hacer otro panel sobre eso. Hacemos otro panel. Solamente quería hacer ese aporte porque del negacionismo también creo que se desprenden muchas aristas, pero volvamos nuevamente al tema que nos compete a todos. Y yo quiero precisamente hablar del tema de la memoria en el caso de Colombia, Gwen, porque obviamente, como lo acabamos de mencionar, es un tema muy reciente. Y de hecho, creo que en estos momentos se está levantando una infraestructura con respecto al tema de la memoria, precisamente en Bogotá. ¿Cómo ves el tema de la memoria en un caso tan reciente como el colombiano? Pues realmente el tema de la memoria en Colombia tampoco es nuevo. El país lleva 60 años haciendo memoria del conflicto armado y de diferentes maneras. Y ha habido muchos esfuerzos de comisiones de verdad o comisiones, digamos, que podría catalogarse de alguna manera como comisiones de verdad. Yo lo que diría, pues creo que es claro de mi anterior intervención de que yo considero que la justicia transicional es política, es un proceso absolutamente político y la memoria también es política. Y un ejemplo de eso es que durante los últimos 15 años aproximadamente, no tengo la fecha exacta a la mente, se ha hecho un ejercicio de memoria oficial a través de una institución que se llama el Centro Nacional para la Memoria Histórica, que se formuló precisamente para crear procesos de memoria y se logró una alta legitimidad entre las organizaciones sociales y las organizaciones de víctimas. Su director fue el historiador Gonzalo Sánchez y durante su periodo como director, unos 10 años, se publicaron decenas de volúmenes sobre casos emblemáticos de masacres y desplazamientos forzados y diferentes tipos de los crímenes que se ha cometido en Colombia. Y se creó una confianza incipiente con esa institución que fue muy importante en un contexto con tanta desconfianza histórica hacia el Estado, con un Estado que ha sido perpetrador en el conflicto armado,
Se creó un archivo histórico importantísimo donde están relatados pues la historia de todos estos casos emblemáticos con muchísimas citas largas de las voces de las víctimas relatado, narrado y producido en conjunto con las víctimas. Que eso es importante y es exitoso, diría yo, porque es una polifonía de voces dentro del marco de la institución oficial, porque es muy importante la distinción que ya se ha mencionado de la memoria oficial y los procesos de memoria de base, pero los procesos de memoria oficial tienen un impacto más allá en la opinión pública y hacen parte de pueden hacer parte de la creación de una conciencia sobre el pasado. También es una forma de reparación a las víctimas, que esa historia, esa verdad sea reconocida por una entidad estatal. Pero ¿qué pasó? Cuando este nuevo gobierno asume el poder en 2018, Gonzalo Sánchez pues se retira porque, pues, por razones obvias, y el nuevo director que Iván Duque pone ahí era un negacionista, volviendo al tema, sí. Un negacionista de la existencia del conflicto armado, porque en Colombia ha habido siempre esa tensión entre la creencia de que existe un conflicto armado legítimo entre dos bandos, donde las FARC fue una guerrilla que se opuso al Estado, pues, y en el marco de eso pues, se pasaron muchísimas cosas y cada lado cometieron muchas atrocidades, o la narrativa del otro lado es que fue una amenaza terrorista en un Estado básicamente democrático. Esa fue una narrativa que se tuvo que derrotar para poder hacer negociaciones de paz con las FARC. Entonces, cuando se pone ahí un negacionista del conflicto armado como director del Centro de Memoria Histórica, muchas víctimas retiraron sus archivos del centro. Y eso es una indicación de la falta de legitimidad que tiene. Pues tú mencionas la creación de un museo que se está haciendo, que fue parte de lo que se acordó en el acuerdo de 2016, que se iba a ver un museo de memoria. Pues ya de hecho existía museos locales de memoria en diferentes sitios, pero se está creando el Museo de la Memoria y el Centro de Memoria Histórica tiene la función de asesorar la producción del museo. Entonces, pues es muy preocupante el hecho de que este centro, pues no se sabe exactamente qué papel está jugando, qué narrativa va a haber en este museo con este tipo de asesoría. Yo sé que el museo también se está asesorando por otros sectores y se tiene que asesorar también por la Comisión de la Verdad. Entonces, la Comisión de Verdad que va a cumplir su labor dentro de este año y en junio va a sacar su informe final. Una de las funciones del museo es recibir ese informe y dedicar una parte de su exposición permanente a la narrativa del informe de la verdad. Entonces va a ser muy importante ver qué sale en esa narrativa y eso va a ser un referente. Sí. Yo creo que el mundo está a la expectativa de ese informe, a ver exactamente qué va a decir, pero es pertinente decir que nunca va a satisfacer a todo el mundo. Y un informe de una comisión de verdad no necesariamente tiene que reconciliar. Un informe tiene que, como decía Kat, o sea, tiene que nombrar verdades. Y es muy posible que va a haber mucha resistencia al informe, tanto por los que salen mal en el informe, que muy posiblemente va a ser los actores armados y el ejército y el Estado y eso, pero también por organizaciones de víctimas que sienten que quizás el informe no es suficientemente contundente o que no cuenta su verdad. Entonces, la comisión tiene una función muy delicada y yo creo que como académicos que apoyamos la justicia transicional también tenemos el papel de ayudar a las sociedades de entender la complejidad de esa tarea, porque entender que ese informe no va a ser perfecto, pero es el resultado de un proceso y que también pues hay un acumulado, un archivo muy grande que va más allá del informe final, que también es importante investigar y seguir viendo. Sí, y precisamente quiero volver al tema de Chile porque, como lo acabamos de escuchar y lo hemos venido hablando durante esta charla, es que en Colombia se estableció esta unidad especial de búsqueda para las personas dadas por desaparecidas. Y en el caso de Chile, en un segundo informe de Comisión de la Verdad, se ha reconocido
cerca de 40.000 víctimas, miles de ellas están dadas por desaparecidas. En el caso particular de Chile, ¿cómo la justicia ha estado trabajando para resarcir a los familiares y poder así darles una sepultura digna? Kath, por favor. Bueno, ese tema de la búsqueda es un tema que yo y el observatorio hemos estado en los últimos años muy abocados a eso, a presionar para que haya una respuesta, un esfuerzo adicional de parte del Estado de Chile, uno de los múltiples grandes vacíos en la respuesta que se ha dado. Ahora, para precisar nomás, la primera comisión de verdad, la comisión RETE que se llamaba, esa es la comisión que detallaba y reconocía víctimas de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, porque aquí se separa mucho entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, es decir, personas que se sabe con certeza que fueron asesinadas por la dictadura militar. Por cuanto a quienes se les siguen buscando, es aproximadamente 1.200 personas que son consignadas como personas detenidas desaparecidas. ¿Sí? La segunda comisión, la verdad, la comisión Valich, que se hace llamar, eso más bien detallaba a cerca de 40.000, como usted bien dice, sobrevivientes de presión política y tortura. Es decir, es otro tema. A la vez se abrió la posibilidad de calificar casos nuevos, no reconocidos antes, no casos que habían sucedido posteriormente, sino casos que no fueron recogidos en la primera comisión de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, pero fueron pocos casos, fueron aproximadamente 30 casos más que se consignaron en esa segunda vuelta. Entonces, la suma de esas comisiones nos deja ese saldo de más de 1.000 personas aún por hallar, porque son casi 200 las personas que se han logrado hallar. Dos de ellas con vida, una en Argentina, los dos casos son casos de niños apropiados por la dictadura. Los detalles de eso son para otra oportunidad, aunque por supuesto cada caso es un mundo, ¿no? Cada caso es un universo. Sí. Bien, llevamos varios años, pero para ser más cortito para terminar, llevamos varios años exigiendo y tratando de que desde los distintos países de la región se da nuevamente una respuesta adicional al tema de la búsqueda. Siempre el tema está en la búsqueda judicial versus la búsqueda administrativa, que algunos, y a mi juicio muy mal, hacen llamar la búsqueda humanitaria, como si la justicia fuera antihumanitaria. Y como si la búsqueda administrativa tuviera que tener siempre necesariamente la imposibilidad de hacer justicia. Es decir, se hace una oposición falsa entre que o buscamos justicia contra las y las personas que desaparecieron esas víctimas y o buscamos saber de ellos y de su paradero actual y restituir su identidad en el caso de que estén con vida y o sus restos dignamente a su familia. Se debe de hacer todas esas cosas, ¿no? Y aquí en Chile lo que tenemos hoy es una búsqueda judicial, es decir, dentro de los más de 1.000 casos judiciales que se han vuelto a activar desde el 98, la mayoría de los cuales en un primer momento fueron por personas ejecutadas o desaparecidas. Ahora, últimamente también son muchas causas por tortura y otras violaciones cometidas contra personas sobrevivientes. En ese universo de causas, las y los jueces especiales que investigan esas causas, es para ellas y ellos la tarea de hallar y intentar buscar a las personas desaparecidas. No es del todo satisfactorio que sea una tarea exclusivamente confiada a ellos. Yo me atrevería a decir desde dentro que algunos de ellos se esmeran y hacen lo que más pueden al respecto. Trabajan muy coordinadamente con policía, detectives especializadas, con el sistema, el servicio forense oficial que estuvo durante un buen tiempo en manos del doctor Patricio Bustos, un sobreviviente que hizo mucho esfuerzo y realmente marcó un antes y un después en el puesto a servicio de esta búsqueda de una unidad dentro del servicio médico legal. Entonces, tenemos todo un despliegue, pero se ha ido agotando las posibilidades de hallar más personas por la vía judicial, por razones que no viene al caso de detallar, pero que son algunos inevitables y otras sí, evitable, habría que hacer otro esfuerzo por ahí, pero nosotros estimamos que ya es momento de agregar sin desactivar, insisto, la búsqueda judicial, que a la vez responsabiliza y manda preso a desaparecedores de personas, y eso ha sucedido en Chile, está sucediendo todos los días en Chile, pero sí necesitamos también gente que está dedicado específicamente a la búsqueda del
destino final y paradero actual de las y los detenidos desaparecidos. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una invitación a las personas que nos están viendo. Tenemos cerca de 20 personas que están escuchando este panel, que nos están viendo, y quisiera extender la invitación de hacer sus preguntas. Tenemos aproximadamente unos 9 minutos más de esta conversación, pero quiero extender la invitación para que cualquier pregunta pueda ser formulada. En este webinar hay una cajita de preguntas y respuestas donde ustedes pueden dejar sus inquietudes y las iremos abordando en el momento en que nosotros ya demos paso para esta interacción entre los panelistas y los participantes de esta conversación. Y de paso, darles las gracias por estar con nosotros. Así que quiero hacer esa invitación. La siguiente pregunta se la quiero hacer a Valeria con respecto a las reformas que se han llevado a cabo posterior a la puesta en marcha de procesos de justicia transicional y en el caso de Argentina, por supuesto. Valeria, ¿qué reformas judiciales pueden garantizar o qué reformas judiciales hay para garantizar la no repetición de este tipo de actos? Bueno, igual que Karen estaba marcando cuáles son los desafíos del caso chileno, creo que esa es una realidad para el resto de los países latinoamericanos. La justicia es una de las partes del Estado que menos se ha democratizado, que menos cambios ha sufrido y sigue siendo la gran bandera de los organismos de derechos humanos poder democratizar este poder judicial. Por ejemplo, en Argentina tenemos que desde el primer golpe de Estado, que fue en 1930, la Corte Suprema firmó una acordada legitimando el golpe de Estado. Y luego, a lo largo de los distintos golpes que sufrió nuestro país, los poderes judiciales fueron cómplices de estos procesos dictatoriales. Entonces, si bien han avanzado mucho los casos judiciales, estos corresponden muchísimo más a la voluntad individual de ciertos jueces y juezas, y sobre todo al rol de los organismos de derechos humanos, que a través de la figura del querellante impulsaron estos procesos a lo largo del tiempo, incluso cuando hubo amnistías y leyes de impunidad que operaban como un freno para la justicia, pero no por un rol activo del Poder Judicial. De hecho, en la Argentina fue hace muy poquito que un fallo judicial de la Corte Suprema dispuso la llamada ley del 2x1, que significaba que las personas que estaban detenidas por las causas de lesa humanidad podían contar cada día sufrido en prisión preventiva como si fueran 2 días de condena. Esta era una ley que ya existía en nuestro ordenamiento, pero que no era aplicada. Y los jueces sí decidieron aplicarla, pero en beneficio de las personas acusadas de cometer delitos en el marco del terrorismo de Estado. Y no fue la justicia la que voluntariamente salió a dar vuelta a este fallo, sino fue una movilización popular gigantesca que obligó al poder político y al poder judicial a revertir la decisión. Es decir, que los avances que tenemos en el marco de la justicia son más que nada resultado de la buena voluntad de algunos jueces y juezas individuales y sobre todo de los organismos de derechos humanos y la sociedad civil. El Poder Judicial en sí todavía debe ser reformado a los efectos de constituirse en un actor en las políticas de derechos humanos. Gracias. En el caso colombiano, posterior a la firma del acuerdo, se ha venido construyendo poco a poco una confianza en el sistema democrático a través de los cambios en las instituciones. ¿Qué opinas al respecto, Gwen? Muchas gracias. Esa es una pregunta complicada. Yo creo que una de las cosas que argumento en mi nuevo libro que sale este año sobre el proceso de paz es que la relación gobierno-sociedad es uno de los factores clave en procesos de paz y fue, digamos, el punto más débil en el proceso de paz entre Santos y las FARC. ¿Y por qué es tan importante? Porque la paz es política. Y es política porque implica una negociación entre antagonistas en guerra, implica una negociación entre el gobierno y el establecimiento, y porque hace reformas a sistemas políticos, y porque depende de la voluntad política del gobernante para implementarlo. Pero sobre todo porque el apoyo ciudadano a la paz depende de las percepciones que tiene la gente de la política nacional. Y en Colombia, como hemos mencionado, hay una desconfianza histórica en el Estado
en parte por su papel como actor en el conflicto y en parte también por una narrativa sobre el supuesto abandono del Estado o ausencia del Estado en las regiones. Y lo digo que es supuesto abandono porque uno podría también cuestionar esa narrativa porque pues, el Estado ha sido presente a través de muchas maneras, pero no ha sido presente en la manera que la gente pide en materia de salud, educación, construcción de infraestructuras y todo eso. Y yo creo que, digamos, para reconstruir esa confianza, yo analicé encuentros entre gobierno y sociedad en el marco de la pedagogía de paz, que fue el proceso de explicar a los ciudadanos el contenido de los acuerdos. Y unos contratistas del gobierno fueron por todo el país explicando los acuerdos, se sentaron con muchas diferentes audiencias y encontraron esa desconfianza y encontraron que eso dificultó mucho la relación y la recepción de la información. Y esa confianza solo se recupera cuando individuos comprometidos logran crear relaciones individuales de empatía y respeto. Eso ayuda mucho, pero tiene que venir acompañado por cumplir su palabra. Y si eso no se hace, se pierde la confianza otra vez. Entonces yo creo que en este momento en Colombia es difícil de construir confianza en las instituciones en un contexto tan polarizado. Creo que existe cierta confianza en las entidades de justicia transicional, cierta confianza entre la sociedad civil pro paz, que apoyó el proceso, pero no en el resto del Estado, por la postura del gobierno, pues como lo mencioné en el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay bajísima confianza en el sistema político, en los políticos y en las entidades del Estado. Por eso, en parte, pasó el estallido social el año pasado. Así que yo realmente creo que en los últimos 4 años no ha habido un aumento de confianza en el sistema democrático, todo lo contrario. Y creo que para poder superar eso, toca que se elige un gobierno este año que esté más comprometido con la paz y que esté dispuesto a cumplir con la palabra del Estado que firmó este acuerdo. Y ese es un tema importante, el tema de la confianza. Y hablabas precisamente de este sacudón social que no solamente ha ocurrido en Colombia, también vemos el caso más notorio, el caso de Chile, por ejemplo, recientemente, que también desató graves protestas e incluso violaciones de derechos humanos. Y esa pregunta también se la quiero formular a Kath, es cómo hacer que recobrar esa confianza, cómo puede el Estado recobrar esa confianza en un marco de posconflicto o en un marco donde se llevaron a cabo violaciones de derechos humanos y precisamente en el nuevo plano político en el cual se encuentra Chile con las recientes elecciones. Kath, ¿nos podrías hablar al respecto? No, sí, me encanta Kath, ¿cómo se dice? La incredulidad, me encanta, eso me encanta. No, es más bien uno piensa cómo encapsular todo esto. Sí, no, por supuesto. Sí, y mire, yo creo que el Estado en su configuración actual, particularmente en Chile, no es merecedor de confianza, o sea, no se ha hecho merecedor, porque no cambió, y a propósito de adrede no cambió, o sea, quienes mismos instrumentalizaron a las Fuerzas Armadas para obrar una reconfiguración social dramática a favor de ellos y a favor de la continuación de sus intereses económicos, lograron también una transición aparente en que no hubo cambios de fondo, ni institucionales, ni del modelo económico, ni de ningún aspecto de lo que aquí se habla del modelo. El modelo es como una cosa sola, un tremendo edificio que no se cambiaron un poco los habitantes, pero no se lo modeló y estamos viendo las consecuencias de ello. Entonces yo no diría que las protestas fueron graves, yo diría que las violaciones que cometieron las policías en reacción a las protestas fueron graves. Las protestas yo creo que fueron muy legítimas y necesarias y lograron demostrar un poco ante el mundo la bancarrota del modelo neoliberalizante que estábamos viviendo, que todavía estamos viviendo. Entonces, en ese contexto de país, tenemos que buscar y forjar una nueva convivencia. Pero si esto tuvo que ver con la absoluta falta de cambio y la sordera de los gobiernos de la Concertación en relación a dejar de administrar el modelo dictatorial y buscar otro modelo, eso sí, ciertamente fue absoluta. Y ahí, bueno,
2 periodos de gobierno encabezados con Michelle Bachelet no lograron esos propósitos transformativos tampoco. Entonces vamos a ver si una alianza entre dirigentes del movimiento estudiantil con otras personas comprometidas con el cambio, si es capaz de al menos, yo creo que, mira, si logran, no sé si supervisar es el término, pero si logramos navegar un proceso constituyente exitosa, eso ya es un gran paso, es un paso sin duda muy postergado, innecesariamente postergado, pero sí va a ser muy importante. Sí, gracias. Y bueno, me reía al principio porque sí, obviamente es que el pesimismo, yo creo que eso es una cosa inherente de nosotros los latinoamericanos. Entonces, por eso me causaba un poco de gracia cuando abordo estas preguntas y siempre es como que, bueno, imagínate, tratar de arreglar un asunto tan complejo en una hora es complicado, pero bueno. De cualquier manera. Las y los irlandeses también tenemos motivos como para. Bueno, entonces hay algo más que tenemos en común. Tenemos 2 minutos antes de abrir el panel a nuestros participantes. Y quisiera hacer esta pregunta para las 3, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y hay que hablar del tema del género. Precisamente ayer en el panel de discusión enfocado en el tema de perspectivas de género en la justicia transicional, se habló del reto de incluir en los procesos, en ese preciso proceso de justicia transicional, una perspectiva a partir del género, que es sin duda uno de los retos que vemos a través del continente. Bueno, en el caso de Colombia, ¿cómo se puede garantizar esa transición en favor del género? Y obviamente entendiendo que incluso en la actual contienda vemos figuras como la de Francia Márquez, que es una de las figuras más visibles, no solamente por ser afrocolombiana, sino que ha sido precisamente víctima del conflicto y que le ha dado esa perspectiva interesante en como decía precisamente Valeria, exactamente, un mundo dominado por hombres blancos privilegiados y que tenemos una figura irruptiva en la política colombiana, como es el caso de Francia Márquez. ¿Cómo ves el tema del género en esa transición en Colombia? Pues sí, yo creo que el caso colombiano fue resaltado internacionalmente como el primer acuerdo de paz que incluyera un enfoque de género específicamente que atravesó todos los diferentes puntos del acuerdo de paz. Pero una cosa es lo que se dice sobre el papel y otra cosa es lo que se hace. Y aquí quiero conectar con una pregunta que ya veo en el chat de Ángela, que es muy relacionada con la pregunta que tú me haces sobre cómo lograr insistir que se cumplen esos compromisos, porque lo que se demuestra en las organizaciones que monitorean la implementación del acuerdo de paz, entre ellos el Instituto Kroc, que el enfoque de género es uno de los elementos de más baja implementación de todo el acuerdo, de más bajo avance, junto con las disposiciones en el capítulo étnico, que fue creado también para hacer un enfoque étnico en diferentes elementos del proceso de paz. En lo que concierne la justicia transicional, ha habido un enfoque de género también en la Comisión de Verdad, que creo que ha sido bastante importante. Y es casi seguro que la JEP va a abrir un macro caso sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Eso es todo muy positivo, pero conecto con lo que decía Kat, el proceso de justicia transicional no está desconectado de las dinámicas del resto de la sociedad. Uno de los, digamos, avances o logros más importantes recientes en Colombia ha sido la despenalización del aborto, que se logró este mes, o el mes pasado, en febrero, a través de una decisión de la Corte Constitucional. Desafortunadamente, eso ha dado pie a un aumento de la derecha que está en contra del aborto. Y en las campañas presidenciales, pues en las campañas inicialmente congresionales que están dando lugar, pues van a hacer la votación esta semana y el domingo, muchos de los candidatos están usando mensajes anti-aborto, están diciendo que debería haber un referendo para controvertir esa decisión de la Corte. Y están haciendo esto porque hay mucho apoyo en la sociedad por ese tipo de posturas conservadoras frente al tema del aborto. Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad civil pro paz, pro igualdad de género, pro feminismo? Es movilizar.
Y en general, con todo lo de la paz, con todo lo que tiene que ver con la justicia y la paz, se tiene que haber una movilización ciudadana para lograr presionar al gobierno. No es suficiente, Sí, pero sí es una condición necesaria, en particular porque cuando se elige un gobierno, importa el mensaje con que se hace elegir. Y si el sí. mensaje con el que se hace elegir es antipaz, pues no puede sino cumplir a sus electores durante su mandato. En cambio, Sí. si se logra elegir con una efervescencia ciudadana pro paz, cosa que es muy difícil después del plebiscito, pero sí es posible y hay que imaginarlo, porque yo sí soy, como decía Gramsci, pesimista del intelecto y optimista de la voluntad. Hay que soñar, hay que imaginar y hay que intentar, porque si no, estamos condenándonos al fracaso permanente. Yo sí creo que es un avance importante lo de la decisión de la Corte, pero la sociedad civil pro paz tiene que rodearla como la tiene que rodear la justicia transicional y tiene que Sí. rodear a las víctimas y a la memoria y a la paz para lograr que eso salga adelante. Del pesimismo al optimismo, totalmente de acuerdo. Kath, en el caso de Chile, la misma pregunta. Tenemos 5 minutos ya para cerrar, pero me gustaría brevemente y darte la oportunidad, Kath, de que nos hablaras un poco sobre el garantizar el derecho del género en esta justicia transicional en el caso de Chile. Mira, no es un tema en que yo sea particularmente instruido, pero sí yo diría que sin duda hay un marcado componente específicamente feminista, que no es lo mismo que un enfoque de género, en las protestas recientes, en esta nueva clase política, espero que no sea clase política en el mismo sentido que la anterior, que está surgiendo, y sin duda ese cambio radical en las relaciones de género es uno de los más marcados cambios que yo he vivido en 25 años en el país. Pero yo diría que en el enfoque, primero el enfoque de género no es asunto de mujeres, ¿ya? En el sentido de que, bueno, hombre blanco conozco comprometido con un enfoque de género, hombre blanco privilegiado quizás menos, y ahí está que el tema clase también para nosotros al menos siempre va a tener que ir muy asociado con las discusiones sobre las desigualdades de género. Porque sin duda van relacionadas. Ahora, también hay una realidad, que es el voto femenino en Chile siempre ha sido un voto de derecha, o predominantemente derecha. Eso también ha cambiado, está cambiando en esta generación joven. Entonces hay varias como corrientes interesantes en ello, pero la verdad es que no me siento con muchos elementos como para decir mucho más que eso. No te preocupes, Kath, pero quería dar precisamente la oportunidad en honor a hacer ese equilibrio, ya que tanto Gwen como Valeria contestaron esa pregunta. Vamos a abrirlas. Nos quedan 3 minutos, de verdad. La charla está buenísima, pero quiero ser respetuoso del tiempo de todos. Bueno, Ángela, creo que Ángela hacía la pregunta sobre el caso colombiano y Gwen ya la contestó. María Blandón nos pregunta, ¿cuáles son las alternativas para la justicia transicional cuando el Poder Judicial ha avalado la violación de derechos humanos como en el caso de Nicaragua? Esa pregunta es un poco abierta. No sé si alguna de ustedes tres quisiera responderla brevemente. Gwen, Valeria, Kath. ¿Alguien se anima a responderla? Kath. Va a parecer casi consigna, pero diría, primero, justicia transicional es mucho más que tribunales, es todo lo que se hace en este campo. Entonces, por tanto, lo que pasa o no en tribunales es un tema de mucho. Y dos, que tuvimos exactamente la misma situación y lo hemos peleado, lo hemos enfrentado y lo hemos logrado cambiar. No mucho menos de lo que quisiéramos, pero yo creo que sí, se puede obligar al Poder Judicial a tomar otra disposición. Y mientras tanto, hay tantas otras cosas que pueden pasar y que deben pasar en la sociedad, producto de la cual también el sistema de justicia y todas las instituciones del Estado también van a sufrir algunas pequeñas modificaciones. Va a ser muy lenta, pero la historia demuestra que es posible en lugares que tuvieron condiciones también muy, no estoy disminuyendo el desafío que es, pero digo Sí. que han habido situaciones así de complejas y más, y estamos en otra situación hoy un poquito mejor. Sí, esta pregunta también, Valeria, una pregunta que aquí nos llega también, dice, ¿cómo garantizarles a los familiares una plena reparación? Se ha hablado aquí de que es difícil, digamos, complacer a todos los actores involucrados en esto, ya lo discutía Gwen, pero los familiares, ¿cómo garantizarles una plena reparación, Valeria? Bueno, ahí tenemos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de la reparación integral.
Entonces es importante, bueno, siempre obviamente primero escuchar las voces de las víctimas y familiares para saber qué es lo que necesitan. Las soluciones siempre van a ser caso a caso y no puede haber soluciones abstractas para todos. Pero lo importante es que no entendamos siempre reparaciones como una cuestión económica. Por ejemplo, Kate en algún momento estaba hablando de la devolución de la identidad. Esta es una reparación histórica que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, cuando hay un niño, niña apropiado que tiene que recuperar su identidad, imagínense que tiene que dar vuelta a todos los documentos, toda una historia burocrática para recuperar su identidad. Eso es una reparación que puede hacer el Estado. Sí. También hay reparaciones colectivas, o sea, no solamente tiene que ver con una reparación individual, sino que cuando uno pertenece, por ejemplo, a una comunidad indígena, muchas veces las reparaciones tienen que ver con devolución de tierras ancestrales, con cambios en el reconocimiento de derechos. Así que las reparaciones pueden ser muy amplias, individuales, colectivas, simbólicas, económicas, y lo importante es que siempre sean con escucha de las víctimas. Sí, muchísimas gracias. Nos han hecho varias preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo. De verdad les agradezco a los participantes. Espero que la conversación obviamente trascienda la hora que hemos dedicado a esta conversación y obviamente podríamos llevarlo a Twitter. De verdad, yo quiero darle las gracias a Kath, a Gwen y a Valeria, pero yo les pediría a los amigos de Conectas que me regalen un minuto en caso de que nuestras panelistas quieran hacer una última recomendación, un minutito. Yo sé que es muy difícil encapsular todo un tema tan complejo, pero quisiera de verdad abrir el micrófono, empezando con Valeria, ya que Valeria ha tenido el honor de contestarnos, pero una recomendación, algo que se haya quedado en el tintero que quisieras mencionar, brevemente, porfa. Solamente decir que venimos de una región que socioeconómicamente tiene un montón de dificultades y que sin embargo ha logrado desde el movimiento de derechos humanos ser un ejemplo para el mundo. Y esto es un orgullo inmenso, es para el caso de Chile, de Argentina y de Colombia, y por eso, en nombre de todas las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos, un orgullo enorme pertenecer a esta región. Totalmente. Kath. Pues quizás solo una llamada a seguir, es decir, a pesar de todas las dificultades que yo siempre observo y comento, pero yo creo que sí. Mira, hay una preocupación, yo creo, reciente, que es que la alternancia política y los cambios de gobierno que se tienden aparentemente a echar para atrás muchas de las cosas que se han ido consiguiendo. Y en eso yo creo que lo que tenemos que soltar es la noción de que los avances son para siempre, que los avances siempre van a estar, de que igualmente vale la pena pelear las cosas, independiente de que si se viene para atrás con un gobierno desastroso como algunos de los que hemos tenido en El Salvador y en otras partes, yo creo que no le quita el valor a lo recorrido, pero tenemos que... yo creo que tenemos que aprender a lidiar con ello y no creer que las conquistas son para siempre. Sí, muchas gracias, Kath, de verdad. Gwen, una recomendación, alguna anotación final. Sí, yo quisiera decir que en Colombia lo que a mí siempre me ha inspirado tanto en el país es el enorme coraje y creatividad de tantas personas, organizaciones, grupos, que se movilizan de mil maneras por la paz. Y en el contexto de este proceso de paz, en este momento hay muchísimas personas que están arriesgando sus vidas para proteger el acuerdo de paz, que es un logro limitado, es un logro que no está a la talla de todos los sueños más radicales que tendrían muchas organizaciones sociales, pero sin embargo ellos lo ven como un paso importante a poder parar el conflicto y construir unos mínimos bases que permiten pensar en un país diferente, en un futuro mejor. Y yo tengo toda mi admiración para estas personas que están arriesgando su vida para ese acuerdo de paz. Y por eso yo creo que este tipo de espacios son tan importantes para poder rodear a esas personas que están en Colombia en la primera línea, poniendo sus vidas para eso, para ese sueño. Y por eso yo pues también estoy comprometida con prestar lo que yo tengo como académica extranjera a apoyar esa lucha. Muchísimas gracias, de verdad. Yo me voy complacido y he aprendido un montón. Y obviamente agradeciendo a los amigos de Conectas que me dieron la oportunidad de moderar este panel. Nuevamente gracias a Valeria Begg, abogada y profesora de la Universidad de Buenos Aires, Kath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales en Chile, y Gwen Bernstein, investigadora junior en Merton College, Oxford.
A todos los participantes, a los panelistas, a Conectas, muchas gracias por habernos acompañado y estén pendientes a la próxima intervención, a otro webinar que tendremos en Conectas Hub. A todos ustedes, muchas gracias, que pasen una buena tarde, una buena noche, un buen día donde se encuentren. Gracias.